Buenas, somos profesionales de la salud del Hospital Tornú y trabajamos en educación para la salud y formamos parte de una residencia que se llama RIEPS. Como siempre traemos temas para pensar la salud desde una mirada más integral. Por eso hoy les proponemos reflexionar juntos sobre la relación entre la pandemia y la salud mental, más específicamente sobre depresión. ¿Qué sabemos de la depresión? ¿Es igual a la tristeza? ¿Depende solamente de las personas que la sufren? Bueno, estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para reflexionar sobre este tema. Una familia conviviendo en un espacio chico con 2 niñas pequeñas. Una persona que se queda sin trabajo. Una persona de 90 años aislada, sin saber cuándo va a poder volver a ver a su familia. Un niño que no puede jugar con sus amigues. Una mujer que convive con su agresor. Si estas escenas nos parecen familiares, es porque todos sabemos lo que significó atravesar la pandemia, tanto por nuestra experiencia personal como por la de nuestro entorno. La pandemia lo que hizo fue mostrar realidades muy diferentes para grupos de personas distintas y nos enfrentó con un escenario nuevo y desconcertante que transformó nuestra rutina de un día para el otro, dejando de lado nuestra vida cotidiana como la conocíamos. Igualmente en ese proceso fuimos entendiendo de a poco cómo funcionaba la cuarentena y cómo nuestro día a día se iba sintiendo cada vez más extraño en esta nueva normalidad, entre comillas. En ese proceso vivimos la incertidumbre, el miedo, la angustia, sobrellevamos el aislamiento, tuvimos menos posibilidades de compartir con otros y también aprendimos otras formas de vincularnos. Todo este panorama fue muy especial para que empiecen a surgir algunos malestares de salud mental y la depresión fue uno de los problemas más frecuentes. Convivir constantemente con sentimientos de culpa y desesperanza, perder la posibilidad de sentir placer en actividades que nos suelen gustar, estar más irritables de lo común, tener problemas para dormir o mucho cansancio, son algunas de las sensaciones más habituales en personas con depresión. Igualmente, es muy importante aclarar que estas situaciones y estas emociones no son en sí mismas un problema de salud mental. Digamos, sentir tristeza, miedo o ansiedad, por nombrar solo algunas, es completamente esperable ante un escenario tan hostil como el que nos planteó la pandemia. De todas formas, en algunas personas, estas circunstancias pudieron despertar o profundizar ciertos malestares de manera más extrema o duradera. Bueno, justamente la idea es pensar que la pandemia puso sobre la mesa que la salud mental no está aislada del contexto. Por el contrario, la depresión es una problemática compleja en la que se encuentran muchos factores para que se dé de la forma en que se da. Por nombrar algunos, podríamos mencionar los aspectos personales, que incluyen nuestra historia de vida, nuestras experiencias o nuestras creencias, por ejemplo, si tendemos a pensar en positivo o en negativo. También son muy relevantes nuestros vínculos, es decir, cómo nos relacionamos con nuestra familia, amigues, con quienes trabajamos y demás. Por ejemplo, no es lo mismo sostener vínculos de cuidado y de afecto con otros que otros vínculos donde no somos valorados. Importa también nuestro estilo de vida, por ejemplo, si trabajamos dentro de casa, en malas condiciones laborales, y si tenemos o no momentos de descanso y recreación. Otros aspectos importantes a tener en cuenta son las condiciones laborales. Por ejemplo, si no tenemos trabajo, si las condiciones no son dignas, si no nos gusta lo que hacemos. También es importante la situación socioeconómica. Por ejemplo, si no tenemos acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, la comida y recreación. Y por supuesto, si hablamos de salud mental, no podemos olvidar los factores culturales, que dependen de la sociedad en que vivimos. Por ejemplo, que está mal visto que los varones expresen sus emociones, que lloren, el estigma que existe alrededor de la salud mental, bueno, entre otras cosas. Por esta razón, y teniendo en cuenta la cantidad de factores en juego, no podemos simplemente reducir la depresión a explicaciones sencillas y sin fundamentos. Porque si hacemos esto, corrimos el riesgo de sostener y también reproducir mitos sobre la depresión que son muy perjudiciales para las personas que la están atravesando. Por ejemplo, muchas veces escuchamos decir que estar deprimida es lo mismo que estar un poco triste, que no es un problema serio, que si hablamos del tema podemos generar un mal llamado efecto contagio o incluso que se puede salir adelante solamente poniéndole ganas. La consecuencia más clara de este tipo de discursos es que muchas personas sientan miedo, vergüenza o distintas emociones desagradables al hablarlo con otras personas e incluso con profesionales de salud por miedo a sentirse juzgadas.
Esto puede generar una barrera para acceder a la atención en salud necesaria en estas situaciones, lo cual entendemos como un problema porque hay que tener en cuenta que la atención en salud es un derecho. Entonces, teniendo en cuenta qué es la depresión, la cantidad de factores que incluye y cómo pueden afectar nuestras palabras a otros, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para construir otras formas de tratar la depresión y de acompañar a quienes la están atravesando? Bueno, nosotros proponemos algunas ideas. Un buen comienzo es entender que es un problema de salud de las personas, evitando subestimar o simplificar demasiado. También podemos hablar sobre este tema con más naturalidad, es decir, volverlo más habitual. Sí, una cuestión también muy importante es escuchar sin juzgar, ¿no? Generar espacios donde los otros se sientan cómodos para hablar, que no se sientan soles. También dar valor a las palabras de los demás y a sus emociones. Y clave también es tender redes de apoyo, ¿no? Con amigos, familia, compañeros, vecinos, conocidos en general. Bueno, para cerrar, podemos decir que, como profesionales de la salud, creemos que es una responsabilidad colectiva armar otro relato en relación a la depresión y a la salud mental en general. Hoy en día la situación del COVID nos ofrece un panorama distinto. Pudimos recuperar espacios de encuentro, volver a la presencialidad en muchas de nuestras actividades, rescatar algo de la estabilidad y de esa realidad que creíamos haber perdido. Sí, como conclusión, más allá de todo lo vivido, la pandemia nos recordó la importancia que tienen los vínculos y también nos permitió revalorizar ese encuentro con otros. Por eso proponemos aprovechar esta enseñanza para construir lazos de contención, de apoyo, de acompañamiento y también de escucha. Y si quieren conocer un poco más sobre salud integral, nos pueden encontrar en Instagram como @rieps.tornu o también en Facebook como riepstornu. Y también pueden escribirnos a nuestro mail, que es rieps.tornu@gmail.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.